En este vídeo vamos a aprender a representar gráficamente los perfiles fila y los perfiles columna. Hay que tener en cuenta, como ya sabemos desde inicio de curso, que la representación gráfica va a depender del tipo de variable con el que estamos trabajando. Así, vamos a comenzar a representar los perfiles columna. Fijaros, los perfiles columna sería la distribución del salario, que es la variable X, según el nivel educativo. Si nos fijamos, X es una variable cuantitativa agrupada en intervalos. Por lo tanto, para la representación gráfica vamos a tener que utilizar el polígono de frecuencias. Bueno, veis aquí que he cogido y he representado por un lado el límite inferior del intervalo y por otro lado el límite superior del intervalo, lo que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es calcular la amplitud del intervalo. Ya sabemos que para el cálculo tenemos que hacer límite superior menos límite inferior. Bueno, vemos que todas las amplitudes son iguales, por lo tanto para la representación gráfica podemos utilizar las frecuencias relativas que tenemos aquí. Si hubiera alguna amplitud de intervalo diferente, lo que tendríamos que hacer es crearnos otra tabla y en esa tabla calcularnos las densidades de frecuencias relativas. Lo haríamos a través de las frecuencias relativas divididos por la amplitud del intervalo. El siguiente paso que vamos a hacer es calcularnos la marca de clase. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos trabajando con intervalos y para la representación gráfica nos va a hacer falta. Ya sabemos, límite inferior más límite superior dividido por 2. Estamos calculando ese punto medio del intervalo. Ahora vamos a insertar el gráfico. Para ello, en primer lugar, voy a dejar un espacio entre las dos tablas. Selecciono unas filas, botón derecho del ratón y le digo insertar. Ahora selecciono la tabla, le digo copiar y para pegar vamos a utilizar la opción formato de valores y origen. De esta manera copiamos los datos originales. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la variable X, donde aparecen los intervalos, lo vamos a sustituir por las marcas de clase. Una vez creado la tabla, vamos a seleccionarla y vamos a ir a la opción de insertar, gráficos de dispersión y seleccionamos la opción dispersión con líneas rectas y marcadores. En este caso vamos a cambiar el título del gráfico. Distribución de los salarios según el nivel educativo. Fijaros, lo que nos interesa es que estas líneas que nos aparecen aquí sean el nivel educativo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es cambiar entre filas y columnas. Vamos a ir aquí a diseño y le damos a cambiar entre filas y columnas. Ahora podemos ver que podríamos cambiar la escala del eje de las X para empezar, por ejemplo, en 1000 en vez de en 0. Para ello seleccionamos el eje de las X, botón derecho del ratón y le vamos a dar formato al eje. En este caso veis que el mínimo que nos aparece aquí en los límites es 0, que es el origen que tenemos aquí. Lo vamos a cambiar y vamos a poner, por ejemplo, como he dicho, 1000. Cierro y vemos que ahora ya el gráfico toma la forma que debería de tomar. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir en este caso? Pues podríamos ver, en este caso por ejemplo, que los trabajadores con educación secundaria, la línea azul, suelen tener sueldos bajos, lo vemos aquí. Muy pocos llegan a niveles de salarios altos. Sin embargo, con los trabajadores con estudios universitarios, la línea gris, se aprecia todo lo contrario. Pocos son los que tienen salarios bajos, concentrándose la mayoría en el rango de 2.000-2.500. Y finalmente podríamos ver que hay una situación intermedia
para los trabajadores que tienen bachillerato, la línea naranja. Ahora vamos a representar los perfiles filas, es decir, la distribución del nivel educativo, la variable I, para cada rango salarial. Y, como sabemos, es una variable cualitativa. Por lo tanto, para su representación gráfica utilizaremos un gráfico de columnas, en este caso agrupadas o apiladas. Vamos a ver pues. Para ello, primero vamos a seleccionar en la tabla y le damos a insertar. En este caso vamos a esta primera opción y tenemos aquí las columnas agrupadas o las apiladas. Yo voy a coger esta primera opción. Aquí en el título vamos a poner lo que estamos representando, como ya hemos dicho, distribución del nivel educativo según el rango salarial. En este caso nos fijamos en el gráfico y vemos que el gráfico realmente representa lo que acabamos de decir. Fijaros ahora en el gráfico. Se aprecia que entre los trabajadores con menos salario, los que cobran entre 1.000 y 1.500 euros, lo más frecuente es tener solo estudios secundarios. Sin embargo, en el grupo de mayor rango salarial, este que tenemos aquí, predominan los trabajadores con formación universitaria. Dos variables son estadísticamente independientes si los valores que toma una de ellas no están afectados por los valores que toma la otra. En este caso, nos interesa estudiar si la variable salario mensual es independiente de la variable nivel de estudios. Esto podemos verificarlo de tres maneras diferentes. Por un lado, a partir de los perfiles columnas. Lo que tenemos que hacer es verificar si los perfiles columnas coinciden con la marginal de X. En este caso vemos que los perfiles columnas son distintos entre sí y distintos de la marginal de X. Por lo tanto, decimos que las dos variables son estadísticamente dependientes. La segunda manera de verificarlo es a partir de los perfiles fila. En este caso vamos a comparar los perfiles fila con la marginal de Y. Como vemos, los perfiles fila son diferentes entre sí y diferentes a la marginal de Y. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión que en el caso anterior. En este caso, las dos variables son estadísticamente dependientes. La tercera manera de verificar la independencia es a través de la tabla de frecuencias relativas conjuntas. En este caso vamos a comprobar que la frecuencia relativa conjunta de cualquier celda es igual al producto de la frecuencia marginal de X y la frecuencia marginal de Y correspondiente. Por lo tanto, vamos a seleccionar cualquiera de estas celdas, cualquier frecuencia relativa conjunta. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. La voy a marcar. Y lo que tenemos que comprobar es si ese valor que hemos marcado es igual al producto de las frecuencias marginales de X y de Y. Nos fijamos que 0,80 es diferente a ese producto de las frecuencias marginales y por lo tanto llegamos a la misma conclusión que habíamos llegado anteriormente. Las dos variables, salario mensual y nivel de estudios, son variables estadísticamente dependientes. Como vemos, nos hubiera dado igual coger cualquier otra frecuencia relativa conjunta. Vamos a probar ahora con esta, por ejemplo. La voy a marcar y sus frecuencias marginales correspondientes son la que le corresponde en la columna y la que le corresponde en la fila. Y lo que vamos a comprobar de manera análoga es si esta frecuencia relativa conjunta es igual al producto de estas dos frecuencias marginales. Como vemos, este resultado no es igual al que habíamos visto de la frecuencia relativa conjunta y por lo tanto estamos llegando a la misma conclusión. Las dos variables son estadísticamente dependientes. Por lo tanto,
Da igual si verificamos la independencia estadística mediante la tabla de frecuencias relativas conjuntas, los perfiles columna o los perfiles fila, que siempre las conclusiones que obtengamos tienen que ser las mismas.